Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Fernanda Olivares. Soy de la comunidad Selknam Covadonga Ona, que habita Tierra del Fuego en la parte chilena. Quiero partir agradeciendo por la invitación, por tenerme en esta actividad tan importante que reúne tantos pueblos del mundo. Y, y les traigo un poquito de lo que es la historia de mi pueblo. Eh, Es una historia que necesito que se conozca. Nosotros necesitamos visibilizar un poco qué es lo que ha acontecido en los últimos 150 años aproximadamente. Y para eso les traigo una pequeña presentación que les comparto enseguida. El pueblo Selknam de ayer y hoy, una breve historia de exilio y genocidio. Para poder contextualizar un poco para quienes no conocen al pueblo Selknam, somos un pueblo que ha habitado en forma natural en la isla grande de Tierra del Fuego por aproximadamente 12.000 años. Hay evidencia arqueológica que data desde los 11.000 años y hay teorías de que incluso podría ser más antiguo. Em, es un pueblo que ha sido catalogado como paleolítico, recolector, cazador. eh, Sin embargo, al momento de hacer este tipo de descripciones de la cultura, no se toma en cuenta la cantidad de milenios que pudo sobrevivir en este espacio del planeta, que muchos consideran hasta el día de hoy que es muy agreste y que es muy inviable vivir acá. Sin embargo, actualmente la isla de Tierra del Fuego, solo en el lado chileno tiene más de 8.000 habitantes y en el lado argentino tiene cientos de miles, porque tiene ciudades más establecidas. Pero repasando un poquitito lo que es la historia, eh, Tierra del Fuego no fue muy conocida, no fue conquistada junto con el resto de Chile en el 1520 cuando pasa Hernando de Magallanes por Ateleli, lo que hoy se conoce como el Estrecho de Magallanes. em, Fue uno de los primeros contactos que tuvieron registrado los Selknam antiguos y la verdad es que todos los pueblos fuego patagónicos, incluidos los pueblos Cahuéscar y Yagán, con navegantes y con estudiosos de distintas índoles. Pasaron un par de siglos hasta que se volvió a tener contacto registrado con otros extranjeros, los habitantes de la isla. Entre el 1830 y el 1832, el capitán Fitzroy, junto a Darwin, recorrieron la costa sur de la isla dentro de este gran recorrido que hicieron por varios países. Y este es un hito que marca bastante todo lo que vino después, puesto que Darwin en alguna de sus anotaciones eh, reflejó que a su parecer el idioma que se usaba, la vestimenta primitiva que se tenía, era suficiente para calificar a estos grupos humanos como peores o en un escalafón más bajo que los animales. Y este fue, adelante les voy a contar con un poquito más de detalle, fue uno de los grandes motivos por los que se permitió y se propició el genocidio en esta región del sur del planeta. Aquí en las fotografías se pueden ver a un grupo de Cahuéscar, Yaganes en sus canoas y Selknam. Em, bueno, pasa un poco los años y en el 83 se inició, en el 1883, perdón, se inició una especie de invasión por parte del Estado de Chile eh, con respecto a la industria ganadera. Eh, Hubo un boom súper importante luego de que la fiebre del oro no fructiferó
Hay varios anecdotarios, hay muchas historias también que no son oficiales, que cuentan que para poder inflar esta fiebre del oro habían personas inescrupulosas que venían a la isla y sacaban oro en pequeñas cantidades, pero luego los plantaban estas pepitas de oro un poco más lejos de donde las encontraron, por lo que cuando llegaban exploradores buscando oro encontraban muchísimo más de lo que realmente había y, y se creó una ola de mineros de oro que no tuvo sustento, no pudo mantenerse en el tiempo, puesto que la isla no produce tanto oro como ellos esperaban. Y esto dio paso a la industria ganadera, principalmente para la exportación de lana y em, esto es lo que finalmente nos lleva a tener grandes conflictos en nuestros ancestros. La cultura Selknam era como, como lo planteaban, eran cazadores, eran recolectores, con un orden social bastante claro y la isla estaba subdividida en Harúwen, que son grupos familiares principalmente, en los que se tenía derecho de caza, de pesca, de recolección, etcétera, súper marcado por grupo familiar. Entonces, cuando comienza a establecerse la industria ganadera, lo que hacen estos nuevos estancieros con la venia del Estado chileno y con el aporte económico también del Estado chileno, es comenzar a levantar cercos para evitar que las ovejas se fueran de los terrenos que les concedía Chile. Y al hacer esto, lógicamente el guanaco, que es el animal principal para la cultura, ya que provee, hasta el día de hoy, provee alimento, ya no tanto como antes, pero de todas maneras todavía este animal provee el cuero, huesos para utensilios, ligamentos, etcétera. Hay un montón de distintas utilidades del guanaco, además de ser un animal que está constantemente, no solo en la vida cotidiana, sino que también en toda la historia que tenemos eh, como cosmología, se podría decir. El, eh, Al estar estas ovejas, perdón, al estar estas ovejas siempre encerradas en estas alambradas, eh, y el guanaco arrancándose, el Selknam antiguo, ¿qué es lo que hacía? Se dio cuenta que este guanaco blanco, que es la oveja, eh, no arrancaba. Estaba tan acostumbrado al ser humano a este animal, que cuando ellos se acercaban para cazarlos, este animal simplemente se quedaba quieto. No había que derramar sangre, no había que utilizar tácticas de caza, perseguir, no era necesaria tanta inteligencia, tanta táctica para poder alimentarse. Simplemente se tomaba el animal, se ponía al hombro o se llevaba entre dos o tres personas, dependiendo del tamaño, y eso era. Se acabó el esfuerzo de correr, a veces perseguir una manada de guanacos por semanas. Eh, Esto era el orden natural de la isla. Para los estancieros, eh, que estaban con las ovejas, que las trajeron y que las plantaron en la isla, eh, con sus leyes ajenas a este territorio, era considerado robo. Frente a esto, comenzó una, una suerte de moda avalada por el Estado de eh, erradicar al indígena, puesto que era un impedimento para el progreso, eh, hacía que se disminuyeran las cantidades de animales, ya que las cazaban, habían enfrentamientos,
entre Selknam y no Selknam. Eh, Estos enfrentamientos muchas veces eran porque los Selknam trataban de defender a sus familias. Los colonos, si bien es cierto, no son más de 10 los que tenían todo el poder. Sí, estos iban delegando el poder, y en la medida que iban bajando los grados eran las personas que iban estando en los campos, y muchos de ellos eran extremadamente sanguinarios. Eh, Era una isla donde iban personas, hombres, a hacer patria, entre comillas. Eh, Muy rara vez viajaban con mujeres, por lo tanto las indígenas eran, eran las únicas mujeres disponibles, lo que conlleva, lamentablemente, a que fueran víctimas las ancestras de muchas violaciones, muchos raptos. Los niños eran secuestrados y eran llevados para ser mozos, para ser empleados, las niñas para ser empleadas domésticas, otras también para servir en burdeles, en cantinas, etcétera. Y todo esto queda marcado, acá como se ven en el texto, en 1886. Ramón Lista llega a la Bahía San Sebastián, Argentina, enviado por el gobierno argentino, para cartografiar la isla y también hacer patria. Estábamos en un periodo eh, posterior al acuerdo fronterizo. Entonces, todos los dos países tenían esta especie de carrera en la que tenían que asegurarse de mantener la soberanía en sus espacios de la isla. Y Ramón Lista, al estar algunos días en el campamento en Bahía San Sebastián y antes de seguir su camino hacia el sur de la isla, se encontró con una toldería, con un grupo de Selknam, em, y luego de estar algún tiempo, algunos días, evaluando la situación, finalmente esto estalló en una masacre donde eh, mataron, acribillaron a muchísimos Selknam. Eh, Muchos pudieron huir, afortunadamente, pero fue una pelea de arco y flecha versus rifles. Y, y este siempre nosotros lo conmemoramos como el inicio del genocidio. Si bien es cierto, ya habían habido acciones previas, eh, esta es la fecha clave en la que se comienza a ejecutar este genocidio y este exilio de una manera muy abierta. Nunca se intentó disimular, y aquí volvemos al principio, a Charles Darwin. Estos dichos que él hizo, referentes a que los indígenas de esta zona eran menos que perros, marcó la tendencia de cómo tenían que ser tratados. Eh, Tristemente, mis ancestros eran una plaga para los colonos, y se les dio poder político y económico para que erradicaran la plaga. Frente a toda esta masacre que se generó, esta cacería de indígenas, en el 1887 llegan las misiones salesianas. Eh, las misiones llegaron a la isla, o a la región, con la intención de rescatar a los indígenas que quedaban, con la promesa de evangelizarlos para poder insertarlos en la sociedad de la época. En- por cada indígena que se asesinara, había un pago asociado. Em, Siendo la cabeza de un indígena lo que más pagaba, que era una libra esterlina. Eh, y ante esto los misioneros hicieron un negocio en el cual ellos dijeron: por cada indígena que nosotros recibamos en las misiones y que eduquemos para la sociedad,
ustedes nos dan esa libra esterlina. En vez de matar a este ser humano, nosotros lo vamos a tomar y lo vamos a reeducar. Esa era la intención de estas misiones. Eh, bueno, tristemente, yo sé que no todos lo saben, pero en las misiones también hubo una cantidad de muertes gigantesca, principalmente porque a los indígenas, que aquí no solamente iban Selknam, también iban Yaganes y Cahuéscar, estos indígenas estaban acostumbrados a una forma de vida, a una vestimenta y y a una manera de sobrevivir al clima. Es un clima súper cambiante, muy helado, y aún así ellos vestían con cueros, pero eh, bajo el cuero siempre existía, por ejemplo, una capa gruesísima de grasa animal, lo que era un impermeabilizante, lo que servía también para proteger del frío, era una barrera natural contra el viento. Y al tener que vestirse con esta ropa occidental, comenzaron a morir de frío porque los obligaron a sacarse la grasa y les prohibieron volver a untarse. Entonces ya no tenían esta capa que habían usado toda su vida para protegerse del frío, sino que tenían unos trapos por los que se colaba el viento, los que se mojaban y se demoraban mucho en secar. Y a eso le tenemos que sumar que las ropas muchas veces venían infectadas con virus, como la simple gripe, que los ancestros no tenían ningún tipo de anticuerpo porque nunca habían tenido contacto con este tipo de enfermedades, que hoy en día son muy comunes. Hay muchas personas que tienen al menos 7 veces en el año una gripe y no pasa nada. Pero en la antigüedad significó que decenas y cientos de personas murieran porque no existían los anticuerpos y ellos eran forzados a tener contacto con el virus a través de estas vestimentas. También dentro de las misiones murieron muchos niños y muchas niñas producto de enfermedades de transmisión sexual. Hay casos registrados de niñas que murieron de sífilis, niñas de 7 8 años. Entonces, hubo una intención, sin embargo, también hubo una merma importante en las vidas humanas de los ancestros porque no hubo un manejo, no hubo una intención de salvar al indígena por ser indígena, sino que salvar una vida humana porque podía ser productiva más adelante. Las niñas eran entrenadas para labores domésticas, lavar, planchar, coser, cocinar, etcétera, y los hombres eran educados en todo lo que era trabajo de fuerza. Había un aserradero, por lo tanto también eran expertos en hacer madera, hacer leña, eh, cuidar animales, por ejemplo. Muchos se tuvieron que transformar en ganaderos o en asistentes de ganaderos. Y bueno, siempre hemos sabido y hay muchas historias aledañas a la historia oficial, pero dentro de lo poco que tenemos fehacientemente es el sumario sobre vejámenes inferidos a los indígenas de Tierra del Fuego. Este es un archivo judicial que se efectuó luego de que en 1895 se realizara un remate de indios, como es conocido en Punta Arenas, en la plaza de esta misma ciudad. Em, este remate se produjo porque los cazadores de indios, acá en Tierra del Fuego, ellos llevaban constantemente barcos llenos de indígenas a Isla Dawson, donde estaba la misión en Chile, y venían constantemente, cazaban tolderías, cazaban jarugo en familias completas. Habitualmente a los ancianos, a las ancianas, por ejemplo, simplemente los mataban porque ellos no eran de utilidad. Niños y niñas, depende, no siempre corrían la misma suerte, muchas veces llegaban a la misión, otras veces eran secuestrados, eh,
Y los hombres y las mujeres también tenían un destino que era bastante variable dependiendo del propósito de los cazadores. Muchos decían que los adultos ya no se podían domesticar, por lo tanto no era viable que alguien los recibiera. En, en 1895 lo que ocurrió fue que una toldería que viajaba de un lado a otro tratando de refugiarse de los cazadores fue capturada y el escampavía, el barco Huemul se llamaba, iba con destino a Isla Dawson. Y el gobernador de Punta Arenas en esa época, que era Manuel Señoret, ordenó que el escampavía se desviara hacia Punta Arenas. Esto todos saben. La verdad no les puedo decir si a ciencia cierta si es que está documentado, pero la alta sociedad puntarenense estaba escasa de mano de obra. Se necesitaban trabajadores y empleadas domésticas. Por lo tanto, este gobernador dio la orden de que el escampavía se desviara a Punta Arenas. Eran 166 indígenas que se capturaron, llegaron con vida 165 y luego de un recorrido por la ciudad desde el puerto hasta la plaza, eh, cualquier persona acaudalada podía ir y escoger su indígena que le pareciera mejor para las necesidades que necesitara cubrir. Así es como muchos niños y muchos bebés eran arrancados de los brazos de sus madres, adolescentes en algunos casos, y eran llevados simplemente con una firma que decía yo sí me comprometo a darle de comer a esta persona. Lógicamente, esto no fue con el permiso o autorización de los padres indígenas, eh, lo que lleva a algunas mujeres a seguir a sus hijos hasta, hasta sus nuevos hogares y reclamar que se los devuelvan. Y así está documentado. Fallecieron al menos dos mujeres que lloraban fuera de las casas de esta gente poderosa de Punta Arenas para que les devolvieran a sus hijos. Y el castigo por ir a molestar era latigazos, palos, balazos, eh, por lo que el destino era, de todas maneras, fue la muerte. Y cuando ya no hubo más gente que quisiera ir a reclamar un indígena, les hicieron un campamento a todos los sobrevivientes, a todos los que quedaban, a las orillas de un río, donde había gente que les iba a, por misericordia, dicen los documentos, que les iba a tirar, a arrojar ropa mojada, sucia, rota, eh, carne cruda, pan mohoso, etcétera. Eran unas condiciones de vida paupérrimas. Muchas personas fallecieron por tuberculosis, por neumonía, porque no se daban las condiciones para poder sobrevivir de manera digna en el clima. Si bien es cierto, esto no ocurrió en pleno invierno, sí en esta época, estamos hablando más de 100 años, el clima ha cambiado muchísimo y antiguamente era bastante más helado que ahora en la temperatura promedio anual. Em, bueno, este fue el único caso documentado legalmente. Hay muchos otros casos, hay muchos diarios de misioneros, están los diarios de Ayoino Borgatelo, de Beauvoir, Lucas Bridge, etcétera. Hay mucha bibliografía que nos puede orientar y que nos puede alumbrar sobre cómo fue la época, pero este fue el único caso que se llevó a la justicia de Chile. Luego, con el pasar de los años, la isla fue visitada muchas veces. Acá solo nombro tres de las personas que vinieron y que hicieron registros y fueron en distintas épocas, siendo Martín Gusinde y Robert Lemaniche los más cercanos en tiempo, y Ian Chapman ya posterior a los años 60. Em, pero ya cuando ellos vinieron a tomar registros,
el Selknam no vivía de forma natural. Ya a finales de 1900 no existían Selknam que vivieran en su propio Harúen, que vivieran en su Kawi, que es su choza, su casa. Ya se estaba perdiendo la fluidez del idioma, puesto que eh, era prohibido. No se podía hablar en el idioma nativo porque eso significaba que eras indígena y los indígenas eran asesinados. Por lo tanto, los Selknam que fueron sobreviviendo y que fueron manteniéndose en Tierra del Fuego tuvieron que abruptamente silenciar su propia identidad para poder asimilar una identidad de personas que estaban llegando y así poder sobrevivir, básicamente. Se conoce mucho a Martín Gusinde porque hizo 4 viajes. Em, Espero no causar mucha polémica o tal vez sí. Para mi comunidad, para mí en lo personal, esos 4 viajes no completaron un año en total y solo uno de esos viajes consideró solamente la cultura selknam. Él visitó mucho a los yaganes, por ejemplo. Aún así se le conoce a él como la persona que más ha salvado la cultura porque la registró. Em, es muy sencillo ver el montaje de sus fotografías. Eh, También hay archivos que demuestran que no todo lo que él dice que escribió lo escribió él. Él recibió mucha información de personas que sí habitaban la isla, no siendo Selknam, y aún así él no los nombra en su libro o como fuentes. Eh, es bastante difícil eh, saber qué es verdad y qué es mentira de todo lo que cuenta. Lo mismo, por ejemplo, con el Chapman, porque ellos se van basando en literatura que era previa, en informantes que eh, ya habían escrito algo, que compartieron información, pero ellos no tuvieron, Gusinde y Chapman, por ejemplo, no tuvieron la posibilidad de conocer de primera fuente cómo era la vida natural del Selknam, porque cuando llegaron ya no existía esa forma de vida. Em, Insisto, no puedo decir a ciencia cierta si todo lo que dice es mentira, si todo lo que dice es verdad. Eh, Tampoco, bueno, hay algunas cosas que puedo decir, sabes que esa información que le dieron tal o cual persona a Selknam es equivocada y es equivocada no por falta de conocimiento del informante Selknam, sino porque simplemente no querían compartir la información real. Se tiende a asumir que mis ancestros eran tontos, eran un pueblo paleolítico, cazador-recolector. Por lo tanto, no tenían la capacidad mental para poder defenderse, para poder pensar por sí mismos o para poder evaluar qué es lo que más le convenía. Sin embargo, vuelvo al principio, son al menos 11.000 años y con varias dudas casi concretas ya con respuesta, más de 12.000. Es absurdo pensar que un pueblo que sobrevivió de una misma forma, con evoluciones, lógicamente, con algunos cambios, pero no muy significativos, en estos años, fueran tontos. Em, Tenemos el caso, por ejemplo, de Anne Chapman, que en los años 60, 70 visitó la comunidad Selknam que está en Argentina y, y ella también está retratando una cultura que no vio. Para poder hacer algo de vocabulario, ella perseguía a la gente de la comunidad preguntándole cómo se decía tal objeto, etcétera. Ella rompió la promesa y es mundialmente conocido para los entendidos en el tema, o los que conocen un poco de la historia Selknam, que la abuela Kievja eh, simplemente aceptó hacer estas grabaciones de voz porque le parecía chistoso escucharse de vuelta. Pero lo que la gente no sabe es que Anne Chapman eh, le daba alcohol para que ella pudiera soltarse y hablar mejor. Y así es como la retrata como la última chamán, estando en su casa, compartiendo con su familia. Después saca otro libro de la última pura sangre.
y la última, y siempre habla de la última, desconociendo toda la descendencia. Lola Kepka tenía, desconozco cuántos hijos, pero tenía más de 4. Y en sus libros, en los libros de Chapman, nunca se menciona, o sea, siempre se acaba un linaje con una persona que murió, pero no se está dando el reconocimiento a que esta persona que muere traspasó la cultura a toda su descendencia y ellos continúan con su descendencia y así hasta el día de hoy. Eh, y bueno, gracias a justamente a Chapman y esta seguidilla de libros que escribió como La última chamán, El fin de un mundo, donde se refiere a la última Selknam de padre y madre, etcétera, es que comienza de a poquito a surgir este mito de la extinción Selknam. Em, de partida, todos los estudios que ella hizo se centraron en Argentina. No hubo historiadores, ni antropólogos, ni ningún cientista que se dedicara a estudiar la parte chilena, que es lo que sucedió acá. Em, y esto también significó que la historia que se conoce del pueblo Selknam es principalmente lo que ocurrió en Argentina en la época del genocidio y posterior. En Chile estamos recién empezando a completar las hojas o los espacios vacíos en la historia local, pero desde los años 60 se comenzó a hablar de la extinción. Y tenemos que tener en cuenta que en esa época, de los 60 hasta 2010, 2012, en Chile al menos, no sé qué tantos países de Latinoamérica, pero en Chile al menos, era vergonzoso ser indígena, era condenado socialmente. Entonces, las familias Selknam que quedamos, eh, no lo decíamos fuera de la casa. Puedo decir tranquilamente que en el caso de mi familia, no lo socializamos, no por vergüenza, sino porque pensábamos que éramos la única familia. Y cuando sientes que estás sola frente al mundo, ¿qué vas a hacer? O sea, no puedes tú contra 7 billones de personas. Eh, pero esto es lo que fue pasando con muchas familias que al irse enterando siempre se sintieron solas. Hoy están, todos los libros dicen que los Selknam están extintos. Mi abuela, mi abuelo, mi padre, mi madre eran onas, como también se les conoce, no, se nos conoce, pero no, no hay nadie más. ¿Y qué voy a hacer? Ya no está vivo, ya no está viva, entonces no puedo reclamar nada porque eh, no puedo pelear contra la historia. Y eso es lo que nos motiva. El 2014, gracias a que se masificaron las redes sociales, eh, fue posible que las familias nos empezáramos a encontrar, que supiéramos que habían más personas que sabían que tenían un ancestro celta. Eh, Fue un respiro gigante porque por mucho tiempo en la individualidad y en la isla de nuestros hogares, la mayoría no somos de la región de Magallanes, que es donde está Tierra del Fuego, eh, comenzamos a sentir que esta isla no estaba tan aislada, sin valga la redundancia. Entonces el 2014 comienza este reencuentro de familias. El 2015 con 2 familias se crea la Corporación Selknam Chile, que fue una institución, una organización que se creó para poder tener participación oficial en actividades. Esto fue en Santiago, en la capital de Chile. Y algunos meses después de la creación de la corporación, se eligió dar como nombre a nuestra comunidad Covadonga Gaona, en honor a una mujer, Selknam, que en la época del genocidio salvó muchísimas vidas al ser una empleada doméstica que escuchaba los planes militares y después pasaba la información a grupos tehuelches. Eh, Año tras año, con las actividades que se lograban llevar a cabo con la corporación, iban llegando más familias, eh, por lo que tuvimos que poner como requisito para entrar a nuestra comunidad que las familias estuvieran dispuestas a hacerse un estudio genealógico. Esto
porque existe desde hace aproximadamente 15 años una moda gigante con respecto a los espíritus Selknam. Visualmente es muy lucrativo, sirve mucho para el marketing, hay muchísimas empresas que utilizan el idioma, la iconografía, los patrones y las fotografías tal cual como están. Mucha gente piensa que al entrar a la comunidad Selknam les va a ser mucho más fácil lucrar, por ejemplo. Em, por esto nosotros decidimos que un requisito era estar dispuesto a hacer estos estudios que son básicamente para hacer un árbol genealógico que nos lleve a este espacio vacío eh, de una abuela, abuelo, bisabuela, bisabuelo, y, eh, y eventualmente esto nos va a conectar a la región y a la isla. Es un filtro muy grande. Eh, Hay muchas familias, no muchas, perdón, pero hay por lo menos dos familias que han decidido, una vez estando en la comunidad, iniciando sus estudios familiares, decidieron salir de todo porque la historia es muy terrible. Eh, Estamos hablando de que algunas de nuestras familias, nuestro ancestro sobreviviente al genocidio, luego fue esclavo o fueron prostitutas porque no les dejaron opción. Entonces, escarbar en la historia de la familia y darte cuenta que provienes de este tipo de abuso, de este tipo de dolor, es mucha carga para algunas personas y por eso es uno de nuestros filtros más importantes. Porque una persona que está tratando de aprovecharse de una situación eh, no va a tener ningún tipo de escrúpulo en contar una historia, en inventarla o ver que no es tan terrible. No sé si me explico, pero cuando te das cuenta que es tu familia la que viene de eso, el shock es grande y se te remueve mucho el concepto de vida, de lo que tú vienes no es tan perfecto o no es como tú lo imaginabas. Entonces, ha sido un gran aliado este filtro. Y bueno, el 2019, la Corporación Selnam Chile comienza un proceso que fue más bien forzado por las circunstancias, que fue ingresar un proyecto de ley al Congreso para que se integrara al pueblo Selknam dentro de los pueblos indígenas reconocidos por la ley chilena. Em, Fue forzado porque ese mismo año, el 2019, se estaba levantando y reactivando un proyecto de ley que en la letra estaba oficializando la extinción del pueblo Selknam y del pueblo Onikenque, los tehuelches. Entonces, el 2019 comienza esta especie de carrera política en la que la corporación se dedica exclusivamente a hacer lobby político, reunirse con ministros, diputados, senadores, asesores, periodistas, etcétera, eh, para contar las historias, sensibilizar al momento de ingresar nuestro proyecto de ley fue con firma de todas las bancadas. Para un proceso como este no se puede tomar en cuenta si la persona que lo ejecuta es de izquierda o derecha. Se tiene que hablar con todos los sectores porque esto es una especie de justicia más allá de lo político. Eh, y el resultado, con muchas trabas, muchos problemas, estuvimos en distintas comisiones que no correspondían. El trámite debió ser en dos comisiones y estuvimos en muchísimas más. El 2023 logró, se logró que se nos integrara en la ley indígena, promulgándose el 19 de octubre. Todo esto sucedió desde el 2019, que aquí en Chile fue lo que se le conoce como el estallido social, y unos meses después comienza la pandemia, el 2020, del COVID. Em, con todas las energías de la corporación,
en el ingreso de nuestro pueblo a la ley, quedó toda la cultura propiamente tal quedó de lado, completamente desplazada. Y con mi familia, mi madre y mi hermana, una de mis hermanas, no voy a negar a la otra, em, decidimos crear una fundación, una organización sin fines de lucro que pudiera tomar la posta, pudiera hacerse responsable de toda esta parte cultural que estaba siendo completamente invisibilizada y anulada por el proceso legal. Y así es como nace Fundación Hasaye el 2021 oficialmente o legalmente. En ese mismo año yo recién me mudo a Tierra del Fuego. Yo vivía antes en el norte de Chile, en pandemia estuve en Santiago y ya a principios del 2021 me mudé definitivamente a Porvenir en Tierra del Fuego. La fundación, en su primer año, nuestra meta fue solamente establecernos, mantener algunas actividades al interior de nuestra comunidad, como fortalecimiento lingüístico, fortalecimiento de las historias familiares, fortalecimiento de la cultura propiamente tal, y hacia el exterior, principalmente que los vecinos y vecinas de Porvenir y Tierra del Fuego supieran que hay una comunidad Selknam que existe y que está en la isla presente. Esto costó un poquito, ha costado hasta el día de hoy, porque como todo grupo humano, nuestra comunidad hubo un momento en que fue muy grande y después hubo algunas expulsiones, otras renuncias y, y ha sido difícil mantener una estabilidad en cuanto a la gente que componemos la comunidad. Y esto también, el grupo expulsado principalmente, causó tanta controversia que en la isla todos pensaban que nosotras somos parte de lo que hace este otro grupo. Entonces hemos tenido que limpiar bastante el nombre de los Selknam actuales para poder tener una relación un poco más amigable con la comunidad porvenireña en la actualidad. Dentro de las actividades que más realizamos como fundación es la educación. Tenemos trabajo colaborativo con el liceo, con colegios y con jardines en la isla, todo esto presencial, con universidades y escuelas de todo Chile virtualmente. Además, como organización tenemos una escuela propia en la que enseñamos cultura eh, mezclado con distintas ciencias. Tenemos profesores que son arqueólogos, antropólogos, psicólogos sociales, trabajadores del Instituto Nacional de Derechos Humanos, etcétera. Es una escuela que es súper amplia en su malla y abarca todo lo necesario: medio ambiente, legalidad, procesos actuales, procesos pasados, todo para que la gente entienda por qué estamos donde estamos y por qué somos quienes somos, básicamente. Cuidado medioambiental, tenemos un trabajo súper importante con las turberas, una especie de humedal muy poco conocido en el mundo. Eh, Aquí en Tierra del Fuego tenemos muchas turberas, todavía la mayoría no está tan intervenida, hay todavía turberas que sí están en mal estado, pero al ser un gran agente para el combate contra el cambio climático es uno de nuestros focos. Pero también estamos tratando de educar a la población en cuanto a lo que es reciclaje, haciendo limpiezas de humedales urbanos, costa de la comuna, reforestación, etcétera. Tenemos alto movimiento. Muestras artísticas, estas son tanto nuestras, organizadas por nosotras, eh, desde nuestros enseres, como se puede ver aquí en la fotografía. Esta fue una muestra que se hizo en conjunto con el Museo Comunitario de Lübeck. Las cestas café más amarillentas son cestas antiguas que hicieron las ancestras y que llegaron a Alemania por distintos motivos. Y las cestas verdes son cestas hechas por nuestra comunidad, por personas que reaprendieron o que volvieron a obtener el punto para hacer este tejido con materiales lógicamente locales de Tierra del Fuego e hicimos esta mezcla, esta comparación
lo que se hacía antes, lo que se hace ahora. Y bueno, así hemos tenido muestras tanto en Tierra del Fuego como en Magallanes, en Chile y en algunos otros países. Y encuentros de conversación abiertos con la comunidad de Tierra del Fuego. Hicimos, por ejemplo, una celebración el día que aprobaron el ingreso de nuestro pueblo a la ley. Nos conseguimos un espacio que no tenemos uno propio y llegaron bastantes vecinos y vecinas, principalmente a conocernos, quiénes somos, por qué estábamos celebrando, por qué decimos que somos Selknam, etcétera. Y reconocimiento territorial. Esta parte es una de las favoritas de quien les habla. Me encanta salir a caminar a los bosques, amante de la nieve, aunque no sé hacer ningún deporte de nieve, no practico ninguno, pero ahí esta soy yo, de la mochila amarilla arribita. Em, Simplemente necesitamos reconocer el territorio. Eh, Recorrerlo nos ha ayudado muchísimo en la reconstrucción lingüística, nos ha ayudado mucho en la reapropiación de nuestra identidad y, y el reconocer aspectos culturales que desde un libro son muy vagos y que desde la tradición oral de nuestras familias también es difícil imaginarlo. No es lo mismo que para una persona que no conoce la nieve, por ejemplo, un ejemplo tan simple, que te diga, no, la nieve tiene una textura especial y cuando está recién caída suena de una forma especial, tú no te lo puedes imaginar, pero cuando estás ahí, eh, se siente todo con todo el cuerpo, no solo con los oídos. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo en la medida de lo posible. ¿Y cuáles son nuestros mayores desafíos en la actualidad? Primero, la acreditación indígena. El sistema legal chileno eh, te exige que para ser indígena tienes que cumplir ciertos parámetros. Y nosotros, como pueblo Selknam, que sufrimos un genocidio y un exilio, un proceso de etnocidio, además, no cumplimos con ninguna de las condicionantes para ser indígena en el país. Por lo tanto, a pesar de que nuestro pueblo está reconocido legalmente desde el 2023, al día de hoy todavía no hay ningún Selknam reconocido, eh, porque no se han hecho ningún tipo de avance en cuanto a estudios, por ejemplo. Están todos los estudios que hemos hecho como comunidad, con profesionales, eh, de la sociología, de la antropología y de la psicología, pero esos no son validados por la entidad que corresponde. Por lo tanto, estamos a la espera de ver qué sucede. Llevamos 2 años esperando. eh, la semana pasada ingresamos nuestras solicitudes eh, y al día de hoy todavía no hay respuesta, pero si alguien tiene dudas les comparto mi contacto en una lámina más. Eh, Lamentablemente para muchas cosas necesitamos, es un certificado eh, muy simple que al día de hoy nos mantiene totalmente enajenados de los derechos que tenemos como personas indígenas. Eh, Partiendo de la base que todavía hay personas que cuando escuchan que somos Selknam se ríen en nuestra cara y nos dicen, no, los libros dicen que están extintos, ustedes son mentirosas, son farsantes, ustedes se aprovechan desde algo tan simple como poder decir en voz alta quién soy, eh, no tengo acceso a ello porque todavía no me dan permiso, Chile no me da permiso de ser indígena. Financiamiento. Bueno, yo creo que esa es una de las grandes falencias de todas las organizaciones o de gran parte de las organizaciones sociales. Es súper difícil. eh, Nuestra organización está compuesta y liderada por mujeres. Hay hombres, pero no están en la directiva, por ejemplo. Eh, y somos indígenas. En Chile eso es como doble agravio. Ya es suficientemente malo que seamos mujeres porque dentro de todos los estamentos que otorgan financiamiento, todavía se nos considera a las mujeres como débiles, como poco fiables,
pero además somos indígenas, entonces se nos considera poco fiables, débiles, incultas e incapaces. Entonces, conseguir financiamiento ha sido un reto súper grande acá en Chile porque somos mujeres indígenas. No sabría cómo más explicarles porque no tiene otra ciencia. Y bueno, la inserción social también es un desafío gigante. Como les comentaba hace un ratito, hay personas que desde la distancia han hecho mucho daño porque han lucrado con la cultura, se autodenominan indígenas, se autodenominan Selknam y venden la cultura y hablan cosas que no corresponden. Y, y lamentablemente la gente acá en Tierra del Fuego escucha esto y no hace distinción. Ellos asumen que todo el que dice ser Selknam es de un grupo de personas irresponsables y malintencionadas. Entonces nos ha costado desde el 2021 romper el hielo para poder conversar eh, sin ser agredidos de vuelta, por ejemplo. Con esto también quiero dejar súper claro que hay un sector muy grande, hay muchas personas que nos apoyan desde el principio, eh, que siempre han estado con nosotros, organizaciones, pero el común de la gente eh, todavía es de estas personas desconfiadas. Tenemos muy claro que mucha de esta gente que no, nos tiene esta barrera eh, es descendiente de colonos. No sabemos ahí cuáles son las heridas que hay, pero si hay un motivo por el que hemos hecho este intento de inserción social muy lentamente y muy respetuosamente, es porque sabemos que nosotros provenimos de víctimas de un genocidio, de un etnocidio y de un exilio. Aunque no lo sufrimos directamente, somos víctimas igual. Pero hay muchas personas que quedaron en Tierra del Fuego que son hijos, nietos, bisnietos, bisnietas, o tataranietos o tataranietas de asesinos, de gente que se jactaba de ser cazador de indio, que eran violadores, que torturaban personas. Y esas historias también tocan generación tras generación. Y las personas que hoy día son descendientes de estas criminales eh, también tienen un trauma, que no son responsables de lo que hicieron sus ancestros, pero les toca una parte de la historia y nos han dicho en varias ocasiones que existe un miedo generalizado que nosotros vengamos a apuntar con el dedo, a acusar y a exigir justicia por nuestros ancestros. Entonces, cuando nos conocen un poco más en profundidad, se da cuenta que no es la intención. Ya ha habido demasiada violencia en esta tierra. No necesitamos más violencia, necesitamos que empiece la conciliación. Y así, lentamente, hemos ido creando este puente para poder al menos tener conversaciones civilizadas con personas que no necesariamente están de acuerdo o que no necesariamente creen que existimos de verdad. Eso es lo que les quería contar. Es un resumen muy grande de los últimos 130, 140 años. En la actualidad hacemos muchas cosas. Les dejo mi contacto, mi correo, la página de la fundación. En redes sociales, no lo noté acá, pero pueden encontrarnos como @hashsaye. Y cualquier duda, comentario que tengan, yo feliz los recibo por el correo. Me demoro un poco en contestar, pero antes de un mes los contesto sí o sí. Que tengan todos muy buena tarde, muchas gracias por la invitación y nos vemos en una próxima.